Y el tema que quisiera compartir con ustedes, si me pueden confirmar que se ve correctamente mi pantalla. Vamos a ver. Bien, entonces presumo que se ve mi PowerPoint. Si no se ve mi PowerPoint, por favor, si me pueden escribir en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, el tema que quisiera rápidamente comentar es sobre la simplificación regulatoria como mecanismo, digamos, que implementan los estados y que considero posee una potencia capaz de impulsar un proceso de reactivación. Bien, entonces, algunos temas que quiero plantear son, primero, algunas generalidades para contextualizar la idea de la simplificación. Luego me voy a referir a algunos alcances conceptuales, porque, como voy a señalar, la lógica de la simplificación no siempre se entendía de la misma manera. Ni por los estados ni por sus agencias no se suele utilizar el término de una forma unitaria. Luego voy a referirme a la simplificación y su impacto en la economía para finalizar con algunas palabras finales. Entonces, el contexto que vivimos es obviamente un contexto de crisis, primero sanitaria y luego de carácter económico, pero se trata de una crisis bastante particular. Eh, y hace algunos meses algunos autores australianos publicaron un texto, que ahí se puede ver en la pantalla el título, muy interesante, que hacía referencia a una economía congelada. Ellos señalan que a propósito de la pandemia, los gobiernos han intentado congelar sus economías, y esto no tan solo desde la perspectiva, digamos, de la paralización de la actividad económica, por el riesgo a la salud pública, ¿verdad? Sino que también en tratar de mantener las circunstancias económicas que existían antes del COVID, ¿no es cierto? Al menos por algunos meses. Y en este sentido hemos visto cómo se han implementado en todo el mundo distintas políticas económicas, políticas regulatorias, que intentan mantener el estado de las cosas, ¿no? Mantener el trabajo en la medida de lo posible, mantener los ingresos hasta el tiempo en que la economía resista, mientras se aguanta, digamos, el embate de la pandemia. Sin duda que esto no siempre ha sido suficiente, pero, digamos, llevan razón los autores cuando lo plantean como un congelamiento de la actividad económica. Pero la gran consecuencia que trae aparejada esta idea de congelar es que irremediablemente los países se van a introducir en procesos de recesión económica. Es paradojal, asimismo, que esta crisis que enfrentamos hoy en día es una crisis creada voluntariamente, digamos, entre comillas, voluntariamente por los estados. Proviene de la decisión de paralizar la actividad económica en pos de la salud pública. No se trata de una crisis que hubiese sido producida por problemas intrínsecos o extrínsecos de los procesos económicos, como las últimas grandes crisis económicas que ha enfrentado el mundo, digamos, sino que responde a la decisión de los estados de poner en hibernación a sus distintos núcleos urbanos. Ahora bien, la alegoría del congelamiento no tan solo nos permite, digamos, observar el inicio de la crisis, sino que también posibilita el analizar los procesos posteriores, lo que viene después, es decir, hablar del mundo post-COVID y descongelar la economía, digamos, después de un tiempo de haberla congelado, sin duda que es un proceso en demasía complejo. La pandemia y el confinamiento ha alterado significativamente el comportamiento de las personas. Es muy probable que cuando esto termine nosotros vamos a mantener algunas costumbres que hemos adquirido durante estos meses. Es probable que sigamos pidiendo delivery, ¿no es cierto? Saliendo menos, cocinando en la casa, ¿verdad? Entonces el comportamiento humano cambia y por tanto el mercado y la forma en que reacciona a este también va a variar. Sin duda que hay disminuciones en los ingresos, se ha ralentizado la productividad con las consecuencias que eso genera, existen cambios en los factores productivos, hay una variación en la demanda. Hoy en día la economía habla de estar en presencia de una demanda amorfa, ¿no es cierto?, que cambia, que fluctúa, digamos, de forma ininterrumpida. Además, otro tema muy importante que va a alterar sin duda el mercado es que no todas las ciudades, no todos los países van a salir se van a descongelar, digamos, al mismo tiempo. Entonces, la interconexión que exista, digamos, entre ciudades o entre países también se va a ver algo alterada, y va a generar impactos significativos en la forma en que observamos los mercados. Ahora, como sabemos, cuando los estados intervienen en la economía, especialmente en aquellos donde la libertad económica es digamos, un valor preciado,
Lo hacen tomando en cuenta las circunstancias que se observan en los mercados, ¿verdad? Mis estudiantes saben, lo hablamos permanentemente sobre las teorías generales de la regulación, explican la intervención estatal a través de la falla del mercado, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los estados es tomar una imagen, tomar una panorámica, digamos, de la situación actual y en base a eso actuar, ¿verdad? Pero luego, ante un mundo post-COVID, ¿no es cierto? Entendemos que es correcto alterar la intervención, alterar la forma en que se despliega el Estado sobre los mercados, porque el mercado que vamos a tener después de la pandemia es un mercado muy distinto, por lo menos por un tiempo, al que teníamos antes del coronavirus. Eh, la economía, como señalo, post-COVID va a ser muy diferente a la actual y como tal, digamos, se justifica la intervención del Estado de una forma diversa. Es válida, es necesaria, digamos, se puede exigir, digamos, una intervención estatal distinta en razón de las nuevas condiciones. Entonces, con esta premisa, los principios como eficiencia, eficacia, coherencia, digamos, entre el Estado, sin duda que son pilares que siempre se deben observar cuando se interviene, cuando se regula, ¿verdad? Y por tanto, la lógica de la reforma regulatoria, de la mejora regulatoria, son metodologías claramente aptas, digamos, para ayudar en el proceso de reactivación. Dentro de estos grandes conceptos, digamos, de reforma o mejora regulatoria, son distintas las herramientas que podrían implementar los estados desde ese campo, digamos, pero en esta presentación solo me voy a referir a una de ellas, a una de las herramientas, que es la de la simplificación regulatoria. Y claro, la noción de mejora, la lógica también de la modernización del Estado aparecen en el horizonte del desempeño estatal en el mundo post-COVID, sin duda. La gran mayoría de los países avanzan hacia ello. Ya existen iniciativas tanto en Chile como en el extranjero que apuntan a reactivar en base a la calidad de la regulación. Y todo apunta a que se debe generar un entorno regulatorio adaptativo, ¿no es cierto? Que se haga cargo de las actuales circunstancias, que se asimile a las actuales condiciones de los mercados y que permita con ello la mejora de estos indicadores económicos que pueden mostrarse como deficitarios. El tema es que inyectar mayor calidad y eficiencia, hacer más eficientes las regulaciones, claramente es algo que suena bien, ¿verdad? Es algo prometedor. Sin embargo, en el actual escenario, la celeridad de la respuesta estatal es un valor tal vez mucho más preciado. Y por tanto, las herramientas de mejora regulatoria típicas, como por ejemplo el análisis de impacto, la evaluación de impacto o la consulta pública, no siempre van a ser la mejor forma de apoyar en la reactivación. La simplificación regulatoria, en cambio, sí que me parece que acelera más que retiene el desarrollo de la economía. Entonces, a eso es lo que me voy a referir a continuación, a la idea de la simplificación regulatoria, pero haciendo alguna referencia a la terminología, a los conceptos, ¿verdad? Simplificación regulatoria no es un término unitario. Como señalé al inicio, no responde a un concepto unívoco, es utilizado por los estados, por sus agencias, también por la doctrina, por cierto, en diversos sentidos, con diversas complejidades. En Chile, últimamente nos resuena, digamos, la frase de la simplificación regulatoria, porque hace un tiempo hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición, digamos, en pos de la reactivación económica, y se planteó que una de las medidas para hacerlo, digamos, iba a ser un proceso de simplificación regulatoria. En la práctica eso no se ha manifestado, no se ha presentado todavía durante este tiempo un proyecto de ley, digamos, que apunte a la simplificación. Después de la discusión por el 10% de los fondos de pensiones, ¿verdad? Que cambió un poco, digamos, el paradigma de respuesta estatal. Pero lo cierto es que se ha hablado ya, el ministro de Hacienda lo ha señalado como una forma, digamos, de reactivar la economía. Pero la lógica, digamos, de la simplificación regulatoria en materia de reactivación es clara. No es para nada difícil entender porque es bueno, ¿verdad? El desarrollo de las actividades económicas, la inversión pública y privada, ¿verdad? Depende en gran parte de la carga estatal que tengan que asumir los agentes al momento de iniciar una actividad o al momento de mantener y desarrollarla, ¿verdad? Si las cargas son muchas y son muy costosas, además, se generan desincentivos, ustedes saben, para la actividad económica y por tanto vale la pena simplificarlo, ¿verdad?
Pero el tema es que el término simplificación regulatoria, como señalé antes, ¿verdad? No siempre va a tener esta capacidad, no siempre va a reunir la potencia para generar un impacto significativo en la productividad de los países. ¿A qué voy? A que, bueno, debemos tener cuidado, pues el solo eslogan de vamos a simplificar la regulación no es necesariamente indicativo de que se va a favorecer un proceso de reactivación económica. ¿Bien? De hecho, como ustedes pueden ver en la lámina, en muchas ocasiones se habla de simplificar para referirse a procesos, digamos, de adelgazamiento o de poda normativa, poda legislativa en los países. ¿Ah? De hecho, generalmente se argumenta a favor de la simplificación diciendo somos uno de los países que tiene una mayor cantidad de regulaciones, somos un país que tiene mucha norma, tiene un enmarañado normativo, ¿verdad? Y por tanto se debe suprimir, se debe limpiar la cantidad de normas existentes. ¿Ah? Y se asume que ese solo ejercicio de poda normativa podría contribuir a la productividad o a la mejora del desempeño económico. Y eso no necesariamente va a ser así, ¿eh? Como vamos a ver más adelante. De hecho, en nuestro país, las últimas experiencias que hemos tenido en materia de simplificación apuntan justamente a eso. Y por tanto, cuando hace unos meses Briones anuncia un proceso de simplificación para reactivar la economía, uno dice, ¿se está refiriendo a la simplificación sustantiva o se está refiriendo a la simplificación que ya se ha intentado en nuestro país por varios años? Porque no necesariamente va a generar un impacto positivo. Eh, Como pueden ver en la lámina, hubo un instructivo presidencial en abril del 2019, digamos, que ha sido la técnica, digamos, que se ha seguido en nuestro país para mejorar la regulación, los instructivos presidenciales. Y se establece en este instructivo de abril del 2014 que cuando los ministerios, cuando los servicios del Estado, bueno, los ministerios principalmente, presenten algún anteproyecto o respondan indicaciones a proyectos en trámite, ¿verdad?, deben señalar expresamente las leyes o normas reglamentarias que deban derogarse o modificarse. O sea, nuevamente, el foco, el énfasis se pone en la poda legislativa, más que en el análisis y revisión de la misma. En la misma línea, digamos, y mucho más claro, es el boletín 12595, que también fue presentado en el 2014, que está en trámite parlamentario, todavía no es ley oficial de la República, pero ahí establecían que cada 4 años iba a haber un proceso de revisión, ¿verdad?, de aquellas normas que se encontraban en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores, ¿verdad? Como vemos, se pone el énfasis, el objetivo de esa simplificación, de la simplificación que hemos visto materializándose en nuestro país, digamos, es la ley que no sirve para nada, ¿eh? Es la regulación que está obsoleta, que está en desuso, no es la regulación a la que apunta la simplificación regulatoria como mecanismo de reactivación. Se han tomado otras medidas en Chile, por ejemplo, se ha establecido que los distintos organismos sectoriales tienen que tener, por un lado, a disposición del público en sus sitios web todo el bagaje normativo sectorial, digamos, que le pertenece a su competencia. Y se debe, en las páginas web debe existir un formulario para que la sociedad civil le diga al regulador cuáles son normas obsoletas, normas, digamos, en desuso o derogadas. Entonces, lo que han hecho hasta ahora ha sido, digamos, endosar un poco a la ciudadanía la revisión del bagaje normativo. En todos estos casos que he señalado, a lo que se apunta es a disminuir la cantidad de regulaciones, ¿ya? Y son regulaciones que, como señalo, inclusive pueden no estar produciendo efectos, no están incorporando cargas reales en el sistema y, por tanto, no son significativas para un proceso de reactivación económica. ¿Bien? Entonces, ya para ir finalizando mi exposición, el mecanismo simplificador que considero capaz para reactivar la economía es aquel que proviene de un ejercicio racional de análisis para, por un lado, identificar dónde está la sobrecarga regulatoria o también sobrecarga administrativa, ¿no es cierto?, que existen en determinados sectores, y eficientarlos, ¿ya?, hacerlos más eficientes, aplicar los principios de eficacia, eficiencia y coherencia también institucional. Y en virtud de ese análisis, ¿eh?, y la detección de esa normativa, suprimir aquellas que signifiquen o que se transformen en barreras u obstáculos para la iniciación o desarrollo de actividades económicas, ¿eh? Como vemos, a diferencia del objetivo de las manifestaciones de simplificación que tenemos hasta ahora,
El objetivo, el target acá no es la norma obsoleta en desuso, digamos, o que ha sido derogada, sino que es aquella norma defectuosa, aquella regulación deficiente que no aporta considerablemente a la corrección de una falla del mercado post-COVID y que por tanto puede ser mejorada a través de un proceso de simplificación. En Chile se han presentado, han existido iniciativas de esta naturaleza. Recordemos que hoy día tenemos un proceso simplificado para creación de empresas que se encuentra, digamos, engarzado con el inicio de actividad en el servicio de impuesto interno y por tanto yo puedo crear una empresa rápidamente. Esa es una medida de simplificación regulatoria capaz de reactivar, ¿ya? No la poda legislativa, no la modificación cosmética a la regulación. La redestinación de recursos del Estado hacia aquellos sectores que están hoy día más colapsados también es una forma de simplificar. Yo, si tengo que pedir un permiso de obra que toma 15 días aproximadamente, si el Estado redestina recursos humanos y financieros, digamos, y logra acortar ese plazo de trámite de 15 a 5 días, por ejemplo, sin duda que estaríamos simplificando también el proceso regulatorio y mejorando en torno a la reactivación. ¿Bien? Entonces, a modo de conclusión, si existen regulaciones que son excesivas, ¿ya? O hay trámites, digamos, por parte de la burocracia estatal que son demasiado complejos de observar por los agentes económicos y que terminan desincentivando ya sea la inversión o el emprendimiento, ¿verdad? El Estado debe atenderlos a ellos, ¿ya? El Estado debe observar ese tipo de regulaciones y revisar, digamos, su eficiencia, su eficacia y su coherencia. La digitalización de trámites es una cuestión, digamos, clave para esto, ¿ya? Ahora, la justificación del cambio de la nueva metodología de intervención regulatoria se justifica por un mundo económico descongelado, ¿ya? Por un mercado que es distinto en base a lo que ya he podido señalar. Y por último, la simplificación regulatoria, que es efectivamente capaz de reactivar la economía, es una simplificación sustantiva, ¿ya? No es una simplificación cosmética o de sola poda normativa para que generen los efectos, digamos, pretendidos.